Una cámara bajo el agua. Captura algo gigante deslizándose en silencio debajo de unos buceadores que no sospechan nada. ¿Será un monstruo marino de leyenda? ¿Un gigante prehistórico o algo todavía más extraño de las profundidades? Vamos a explorarlo. Nuestra posición principal muestra a un buzo tan concentrado en un banco de peces que no nota a un enorme tiburón blanco de casi 6 metros de largo, deslizándose en silencio a pocos centímetros de él. Probablemente una hembra grande comparable a Deep Blue. El tiburón no muestra agresividad y pasa como un submarino con su lomo oscuro y vientre blanco camuflados en el abismo, pesando varias toneladas. Pasa totalmente desapercibido hasta que el buzo revisa la grabación, después siendo un recordatorio de que en el mar no todo es visible de inmediato. Cuando unos investigadores bajaron una cámara a las oscuras aguas del Ártico, capturaron al tiburón de Groenlandia, una criatura que parece una piedra desgastada, y es el vertebrado más longevo de la Tierra, con ejemplares que viven entre 400 y 500 años. Moviéndose bajo un barco de investigación, a un ritmo lento y constante de unos 1.1 kilómetros por hora, sobrevive en agua casi congelada, con un metabolismo extremadamente pausado. Su piel texturizada y ojos nublados afectados por copepodos parásitos aportan a la impactante presencia de un animal que probablemente ha nadado desde mucho antes de la época colonial. A veces las cosas más aterradoras en el agua no son las que tienen dientes, sino las que parecen pertenecer a otro planeta, en imágenes captadas por un dron submarino en el Océano Pacífico. Una cámara detecta una forma masiva y alargada flotando en la columna de agua. Este es el calamar de aleta mayor, una de las criaturas de aspecto más alienígena que existen. Estos seres son conocidos por su morfología extrema. Sus tentáculos pueden alcanzar hasta 6 metros de longitud colgando como dedos delgados y doblados. En el video la silueta inquietante pasa justo debajo de la trayectoria del dron, a una profundidad donde la presión aplastaría a un humano. No nada como un cefalópodo tradicional. Se mantiene suspendido con sus brazos doblados en ángulos rectos, característicos actuando como una red de deriva, esperando que una presa desprevenida choque con sus extremidades pegajosas. Por siglos, el kraken solo vivió en la leyenda hasta que unos investigadores grabaron finalmente a un calamar gigante vivo en su hogar natural. En 2019, un sistema de cámara de profundidad llamado Medusa captó las imágenes en el Golfo de México. A diferencia de los drones comunes que usan luces blancas brillantes, Medusa emite una luz roja lejana invisible para la mayoría de la vida marina, a 762 metros bajo la superficie. Un calamar gigante joven de unos 3.6 metros surgió de la oscuridad y atacó el señuelo electrónico con sus tentáculos. Avistado a unos 160 kilómetros de la costa de Nueva Orleans, el encuentro reveló que estos gigantes esquivos viven más cerca de nuestras orillas de lo que se creía antes. ¿Qué tal si una forma masiva no es un tiburón o una ballena, sino un fantasma translúcido brillante con una capucha gigante? A finales de 2024, científicos del MBAR identificaron una especie nueva apodada el molusco misterioso. Esta babosa de mar profundo es única porque, a diferencia de sus parientes de aguas poco profundas, nada por el agua abierta, usando una enorme capucha cavernosa para atrapar a su presa. La cámara la captó mostrando bioluminiscencia, un mecanismo de defensa brillante. Cuando se siente amenazada, puede incluso desprender un apéndice brillante de su cola para distraer a un depredador mientras escapa a lo oscuro. Es un recordatorio impresionante de que en el abismo, incluso una babosa de mar puede crecer hasta un tamaño intimidante y poseer habilidades alienígenas. Creído por mucho tiempo como una señal de desastres, cuando se ve cerca de la costa. El pez remo inspiró leyendas de serpientes marinas. En imágenes raras, unos buzos filmaron a un pez remo gigante flotando verticalmente, una postura que usa para mezclarse con la luz de arriba. Es el pez océano más largo del mundo, y puede alcanzar longitudes de 8 a 9 metros, viviendo normalmente a profundidades de 1000 metros en la zona mesopelágica. Su cuerpo plateado recubierto de guanina y sus aletas dorsales de color rojo brillante le dan una apariencia de otro mundo.
Esta es la realidad de los buzos que encuentran al pez más grande del mundo. Al filmar en las Galápagos, unos buzos de repente se vieron opacados por un tiburón ballena tan grande que hacía que los humanos parecieran pequeños renacuajos. La cámara captura el patrón único de la espalda del tiburón, una configuración de manchas y rayas que es propia de cada individuo, muy similar a una huella dactilar humana. Por la forma en que la luz golpea estas manchas, a menudo parece un campo de estrellas en movimiento cruzando el agua. A pesar de tener el tamaño de un autobús escolar, se alimentan de los organismos más pequeños del mar, que son el plancton. En 2020, investigadores frente a la costa de Australia Occidental capturaron una forma tan larga que parecía una galaxia espiral hecha de seda. Este es el sifonóforo gigante. No es en realidad un solo animal, sino una colonia entera con miles de organismos especializados individuales, llamados zooides, que funcionan juntos como una unidad. Se estimó que este espécimen específico tenía casi 45 metros de largo, lo que podría convertirlo en el animal más largo jamás registrado. La cámara sigue la forma de cuerda translúcida, mientras se enrolla en una cortina de alimentación, una red depredadora masiva esperando que cualquier criatura pequeña toque sus células urticantes. En un video viral, un grupo de buzos exploraba un arrecife cuando una forma realmente masiva apareció debajo de ellos. No era un tiburón, ni una ballena, era una mantarraya gigante con una envergadura que puede alcanzar hasta 7 metros. Aunque las mantarrayas son generalmente filtradores gentiles, la escala pura de este animal pasando directamente debajo de los buzos es suficiente para activar la fobia de cualquiera. Estas rayas son muy inteligentes y tienen la proporción de cerebro a cuerpo más grande de cualquier pez. Las imágenes muestran a la raya deslizándose con una gracia sin esfuerzo con su silueta oscura creando un suelo móvil debajo de los nadadores, antes de desvanecerse lentamente en el azul profundo. Mientras practicaba buceo libre frente a la costa de Noruega, Cindy Yang vio una bola apretada de arenques pasando velozmente y luego entendió por qué. Una ballena jorobada surgió de repente de las profundidades con la boca abierta lanzándose a través de los peces y pasando a solo centímetros de ella mientras grababa en la superficie. Ella se apartó con calma antes del contacto, calificándolo más tarde como el momento más asombroso y humilde de su carrera bajo el agua. Durante una carrera de sardinas en aguas turbias de Sudáfrica cerca del callejón de los tiburones blancos Scuba, Dan flotaba sobre una gran sombra que se movía debajo de él. Aliviado de que fuera demasiado grande para ser un gran tiburón blanco, pronto descubrió lo que era cuando una enorme ballena jorobada emergió de la bruma y pasó a pocos centímetros de el Tassilvalenza. Al reflexionar sobre el encuentro, dijo que el suspenso de bucear es parte de la experiencia. A veces nunca lo ves venir. En imágenes captadas por el buzo Timo Dirch, él se encuentra rodeado por un denso banco de peces con varias orcas, circulando cerca y más formas oscuras a lo lejos, como si eso no fuera suficiente. Una ballena masiva se desliza directamente sobre su cabeza, y su cola pasa a solo centímetros antes de que él se mueva a un lado. El encuentro resalta cuán repentinamente pueden aparecer estos enormes animales marinos bajo el agua. A unos 23 kilómetros de Mission Bay, cerca de San Diego, personas en un bote de pesca vieron a un gran tiburón blanco rodeándolos. El agua estaba roja por el cadáver flotante de un león marino que lo había atraído. El tiburón nadaba lentamente alrededor del bote, a veces deslizándose bajo el casco, antes de reaparecer y pasar muy cerca de un costado. Finalmente dio la vuelta hacia el cadáver y desapareció de la vista. Deep Blue es uno de los tiburones blancos más grandes jamás registrados, con un tamaño estimado de unos 6 metros de largo y un peso de más de 2.000 kilogramos. A pesar de su talla, es conocida por estar inusualmente tranquila cerca de los humanos, aunque no con sus presas. En un video de 2014 muy compartido, filmado cerca de la isla Guadalupe en México, ella nada hacia una jaula de investigación, haciendo que todo a su alrededor parezca diminuto. Las personas adentro se quedan quietas mientras ella pasa, e incluso un buzo se sienta sobre la jaula, observándola a corta distancia. Aunque Deep Blue nunca ha atacado a nadie, su inmenso tamaño hace que el encuentro se sienta tan asombroso como potencialmente impredecible.
A continuación tenemos este increíble clip de un tiburón gigante nadando junto a un barco de investigación. Fue filmado en 2021 por Alex, un estudiante de biodiversidad marina frente a la costa de Massachusetts, y publicado luego en TikTok. El tiburón se mueve lento junto a la nave, y ver lo pequeños que parecen los estudiantes en comparación realmente enfatiza su dimensión. Alex grabó las imágenes desde lo alto del mástil del barco dando un sentido claro de la escala. En un punto alguien bromea diciendo que podría ser un megalodón. Al verlo pasar puedes entender por qué se hizo esa comparación. Un dron capturó imágenes increíbles frente a Cabo San Lucas en México mostrando a una ballena jorobada y su cría recién nacida nadando directo hacia un pequeño bote. El video fue publicado por el dueño del dron, Lou Bear, y enseña a las ballenas acercándose por debajo y a los lados de la embarcación terminando por empujarla con tanta fuerza que un hombre a bordo cae al agua antes de ser rescatado. Una madre ballena nadaba con su pequeño y un macho adulto estaba justo atrás de ellos. Los tres se acercaron tanto al bote que los pasajeros corrieron a un lado para observar. Una persona incluso intentó tocar a la cría mientras nadaba cerca. Cuando la madre ballena nadó parcialmente bajo el bote, pareció alterar el equilibrio lo suficiente para que el pasajero cayera por la borda. Este clip proviene de una expedición de OceanX en el mar profundo donde un sumergible exploraba a cientos de metros de profundidad, y un enorme tiburón cañabota gris apareció de repente a la vista. A diferencia de los encuentros con tiburones en aguas poco profundas, de los que hemos hablado, esta bestia vive muy por debajo de la superficie en la oscuridad, y luce mucho más antigua y alienígena que cualquier cosa que un bote turístico vería jamás. Se ve al tiburón nadar lento hacia el submarino llenando el cuadro de la cámara con su cuerpo enorme y alargado, y su cabeza ancha y plana. Se escucha a los científicos reaccionar ante lo increíble que es esto. Los tiburones de 6 branquias son una de las especies más viejas del planeta, con ancestros de hace millones de años. Pueden crecer hasta unos 5.5 metros de largo. Carlos Rodríguez de Australia. Solo estaba probando una cámara submarina nueva, cuando el buceo se convirtió en algo mucho más grande de lo esperado. Tras cambiar de equipo y volver al agua, notó una gran sombra moviéndose hacia él desde abajo. Al acercarse se dio cuenta de que era un tiburón ballena, lo cual es muy inusual de ver en esa zona. Nadó tranquilamente justo frente a él, mientras él seguía filmando, y se quedó cerca por unos 10 minutos dando tiempo a todos en el bote para verlo. Imágenes compartidas por Deep Sea Oddities muestran a un tiburón no identificado filmado por un equipo japonés de biología marina a 1,5 kilómetros de profundidad en la fosa de las Marianas. Masivo e inquietante con ojos blancos pálidos, nada directo hacia una jaula con cebo que parece pequeña a su lado. La fosa de las Marianas. La parte más profunda del océano se extiende casi 11 kilómetros hacia abajo, más de lo que el monte Everest tiene de altura. Con temperaturas cercanas a la congelación, una presión aplastante más de 1000 veces mayor que la del nivel del mar. Y casi nada de luz, es el hogar de algunas de las criaturas más extrañas de la Tierra. Rara vez explorada por humanos, sigue siendo uno de los lugares más misteriosos del planeta. El 28 de marzo de 2022. Una operación rutinaria en el mar profundo se convirtió en un tenso encuentro submarino en segundos. El buzo Eduardo trabajaba desde una campana de buceo para 2 personas bajada a gran profundidad, usando luces artificiales para ver en la oscuridad. Las imágenes lo muestran moviéndose con calma en el agua abierta concentrado en su tarea. De repente una gran sombra cruzó el límite de la luz. Momentos después un enorme pez espada apareció en escena y se lanzó directo hacia el Talcítala. Su larga espada golpeó su espalda y quedó trabada en el equipo que llevaba puesto. A pesar del impacto, Eduardo mantuvo la compostura y regresó de manera constante a la campana de buceo. La cámara del vehículo operado a distancia grabó todo el incidente. Aunque el video termina sin caos, el momento resalta que tan rápido pueden cambiar las condiciones en el océano profundo, donde incluso buzos expertos pueden enfrentar encuentros inesperados en la penumbra. En julio de 2016, el buzo experimentado Jacob Childs se unió a un viaje de rutina para explorar el naufragio Althea, a unos 55 kilómetros al noreste de Bundaberg, Australia.
Tras anclar, los buzos entraron al agua uno por uno para bajar por una cuerda guía en una corriente constante. Jacob fue de los primeros en entrar. Mientras ajustaba su agarre, perdió el control de la línea y salió a la superficie junto al bote esperando agarrarlo de nuevo. En cambio, la corriente lo alejó rápidamente. En cuestión de minutos, estaba a la deriva solo en agua abierta, y nadie notó que faltaba. El buceo continuo y el bote finalmente se dirigió a la costa, dejándolo varado a más de 56 kilómetros de tierra. Al pasar las horas, vio un barco pesquero lejano e intentó nadar hacia él, pero no pudo alcanzarlo. Al darse cuenta de que moverse demasiado podría reducir sus chances de rescate, se detuvo y ahorró energía. La temperatura del agua, alrededor de 20 grados Celsius, agotó lentamente su calor corporal, aumentando el riesgo de deshidratación, agotamiento e hipotermia. Aviones y helicópteros de búsqueda pasaron repetidamente sobre él sin verlo, incluso cuando la luz del día se apagaba. Aunque frustrado, permaneció tranquilo y se quedó en su lugar. Tras más de 6 horas a la deriva, un helicóptero de búsqueda finalmente detectó señales de su equipo de seguridad cerca de las 5:30 de la tarde. La policía marítima lo alcanzó poco después de las 6, justo tras el atardecer, terminando aquel peligro de forma segura. Big Water Guy, un canal de buceo de Washington, compartió un video el 18 de febrero de 2025 que muestra cómo un buceo de rutina frente a la costa del noroeste del Pacífico se volvió un encuentro repentino con un gran tiburón blanco. Bajando en agua turbia con visibilidad limitada, el buzo notó una forma grande moviéndose hacia él. Aunque la cámara perdió el primer momento, él dijo que el tiburón había estado nadando directo a él antes de girar de lado, permitiendo que la cámara lo captara. Al notar que era, comenzó a nadar rápido de vuelta al bote a casi 60 metros de distancia, vigilando el agua mientras avanzaba. Más tarde estimó que el tiburón pesaba unos 1.360 kilogramos y media, aproximadamente de 3.6 a 4.8 metros de largo. Ya a salvo a bordo, la tensión era clara mientras todos procesaban lo ocurrido. La baja visibilidad hizo el encuentro especialmente inquietante, ya que el tiburón apareció a corta distancia con poco aviso, resaltando lo rápido que cambian las condiciones en el océano abierto. Logan's Adventures, un canal de viajes y exploración, compartió un video el 21 de julio de 2015, capturando un buceo de rutina que se convirtió en una emergencia en el naufragio A.E. Vickery, en el río San Lorenzo. La goleta, que se hundió en 1889, descansa entre 20 y 35 metros de profundidad. Tras explorar el sitio, el grupo comenzó a subir cuando el buzo A revisó su manómetro y notó que su tanque estaba vacío. El aire dejó de fluir a ambos reguladores en pocos segundos. Él hizo la señal de sin aire, y el buzo B le entregó de inmediato su regulador principal, cambiando al de reserva, mientras seguían ascendiendo. Cuando el buzo A intentó devolver el regulador, comenzó a soltar aire libremente en la corriente. Sobresaltado, el buzo B se alejó, dejando brevemente al buzo A sin aire otra vez. Un tercer buzo intentó ayudar, pero su regulador de reserva era difícil de alcanzar, así que le entregó su principal en su lugar. Por un momento tenso, 2 buzos compartieron un solo regulador en una corriente fuerte, mientras se sujetaban a una línea y coordinaban cada respiro. El grupo finalmente se estabilizó, aseguró una reserva adecuada y completó un ascenso más rápido de lo planeado, mientras el aire restante se agotaba. Las imágenes muestran como una falla menor de equipo casi escala a una situación de riesgo vital bajo el agua. Paul de Gelder, conocido por filmar encuentros cercanos con la vida marina, compartió un video el 15 de marzo de 2025, capturando un momento tenso mientras pescaba con arpón frente a Jupiter, Florida. Lo que empezó como un buceo de rutina en un arrecife cambió cuando un gran tiburón blanco apareció en el agua azul. Paul había bajado con su fusil, aseguró algunos peces en su línea de flotación y siguió vigilando el área. La captura, sin embargo, creó un rastro de olor. Minutos después, una gran sombra emergió y se transformó rápidamente en un gran blanco nadando con calma cerca. Sus movimientos controlados hicieron la situación más inquietante, especialmente con su pesca actuando efectivamente como cebo. Cuando el tiburón hizo una pasada más cercana, superándolo por mucho en tamaño, Paul decidió no tomar riesgos. Manteniendo la compostura, no perdió de vista al tiburón
y terminó el buceo ascendiendo de forma constante, usando su flotador como barrera. El encuentro subraya qué tan rápido pueden cambiar las condiciones bajo el agua, y como la atención y las decisiones calmadas son críticas al compartir el océano con depredadores poderosos. El 30 de septiembre de 2022. El canal Gary Canson publicó un video que muestra cómo un buceo de saturación de rutina se vuelve tenso rápidamente. El buzo trabajaba cerca de estructuras submarinas con poca visibilidad, unido a una campana por su cordón umbilical, mientras el equipo en superficie lo vigilaba por cámara y radio. Sin aviso, una gran forma se movió en el agua turbia. En segundos quedó claro que un enorme tiburón martillo rondaba cerca. Él no podía simplemente alejarse nadando. Pesado por el equipo y rodeado de acero que podía enredar sus líneas, dependía de la calma con su equipo arriba. La tripulación lo guió paso a paso, ordenándole retroceder lento hacia la campana, sin dar la espalda al tiburón. Un vehículo remoto vigilaba mientras rastreaban al animal, pero la prioridad era la retirada controlada. El buzo se movió con cuidado manejando las mangueras en la corriente, mientras el martillo daba vueltas constantes e impredecibles. Tras un retiro pausado, llegó a la campana y entró restableciendo una barrera entre él y el agua abierta. El encuentro destacó no por la agresión, sino por cómo un turno ordinario se volvió un momento de supervivencia, cuando un depredador de casi 4 metros apareció en la penumbra. Immersion FD, conocido por videos de buceo libre y pesca con arpón, publicó un material distinto el 28 de septiembre de 2016, filmado en el Golfo de México, donde la arena se une con pastos marinos. El buceo empezó en agua clara con corriente suave y condiciones normales. Los buzos se movían lento por el fondo, y uno logró una captura limpia subiendo a guardar el pez, mientras su compañero seguía sumergido. Tras un buceo corto, el segundo buzo ascendió por aire, salió a la superficie brevemente, y luego se hundió de nuevo casi al instante. No hubo lucha ni aviso. Su cuerpo quedó flácido y empezó a irse hacia abajo. Fue un desmayo por hipoxia en aguas poco profundas. Todo el incidente ocurrió en segundos, transformando una salida normal de pesca en una emergencia crítica. Las imágenes resaltan qué tan rápido el buceo libre puede ser peligroso, incluso en calma, y cómo la pérdida de conciencia sucede en silencio y sin señales obvias de angustia. El océano es la última frontera de la Tierra, con más del 80% aún sin mapear ni explorar. Cada vez que bajamos una cámara a las profundidades, hallamos algo que desafía lo que sabemos del mundo natural. ¿Cuál de estos encuentros te pareció el más escalofriante? Cuéntanos en los comentarios aquí abajo. Nos vemos en el próximo video. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.